Me embarazó a la fuerza y pensó que saldría impune, pero se equivocó. Nunca pensé que mi historia terminaría en Reddit, mucho menos en uno de esos hilos donde la gente comenta con incredulidad y rabia. Pero aquí estoy. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas que todo lo que voy a contar es completamente real. No hay ficción en estas palabras, solo una verdad que dolió, destruyó y al final, liberó. Todo comenzó cuando me casé con Marco. Lo conocí en la universidad y al principio era encantador. El típico chico que abre la puerta del coche, que se aprende tu orden del café, que se sabe los nombres de tus gatos aunque no le gusten los animales. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido según muchos. Pero cuando una cree que ha encontrado al indicado, no escucha advertencias, las ignora. Y yo lo hice. La primera bandera roja vino en forma de su madre, Elena. Desde el día en que me conoció, supe que me odiaba. No hizo falta que lo dijera. Su mirada hablaba por ella. Me observaba como si yo fuera una intrusa, una ladrona que había venido a quitarle algo. Y tal vez tenía razón, porque Marco era su todo, su hijo único, su proyecto de vida. Durante los primeros meses de matrimonio, las cosas parecían normales. Salvo por una cosa. Marco insistía en que tuviéramos hijos cuanto antes. Yo no estaba lista. Le dije que quería esperar, al menos 2 años. Tenía metas profesionales, planes. Él dijo que entendía. Me abrazó. Me dijo que me apoyaría. Mentira. Un día, noté que las pastillas anticonceptivas sabían diferente, pero no le di importancia. Pensé que tal vez la farmacia me había dado otra marca. Pasaron las semanas, y entonces, el retraso. 1, 2, 3 pruebas positivas. No lo podía creer. Me senté frente a Marco con los tests en la mano y su reacción me heló la sangre. Sonrió. No era una sonrisa nerviosa ni sorprendida. Era una sonrisa satisfecha, como quien logra algo que había planeado por mucho tiempo. Le pregunté, entre lágrimas, si sabía algo, si había hecho algo, y entonces lo confesó, como si me estuviera contando que había cambiado el café por descafeinado. Me dijo que llevaba meses sustituyendo mis pastillas anticonceptivas por vitaminas, que lo hacía por nuestro bien, por la familia que debíamos ser. Sentí que el mundo se detenía, que la habitación giraba y yo no podía respirar. Quise gritar, correr, desaparecer, pero me quedé allí, helada, mientras él hablaba sobre cunas, nombres y cómo su madre estaba feliz con la noticia. ¿Su madre? ¿Ella también lo sabía? Sí, lo sabía. Todo había sido un plan. Una conspiración retorcida entre madre e hijo para atraparme. Para atarme a una vida que yo no había elegido. Elena incluso me regaló un libro de maternidad unas semanas antes, como una indirecta burlona que no entendí hasta después. Estaba claro. Nunca me vieron como una esposa, sino como una incubadora. Desde ese día, algo en mí cambió. No podía simplemente irme, porque estaba embarazada y legalmente unida a un hombre que había violado mi consentimiento más básico. Y en ese momento, la justicia parecía una broma lejana. Me sentía atrapada, pero no derrotada. Pasaron los meses. Fui a todas mis citas médicas sola. Marco quería ir, pero le dije que prefería estar tranquila, que necesitaba espacio. Él lo interpretó como hormonas y me dejó hacer. Mientras tanto, comencé a documentar todo: mensajes, correos, incluso grabaciones de conversaciones con su madre. Busqué abogados. Hablé con una terapeuta especializada en abuso coercitivo. Preparé mi salida, centímetro a centímetro. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Elena enfermó. No era nada grave, pero sí lo suficiente como para dejarla temporalmente fuera de su trono. Una infección que la mantuvo en cama durante semanas. Por primera vez desde que entré a esa casa, Elena no estaba pendiente de cada movimiento mío. No supervisaba mis horarios, ni revisaba lo que comía, ni vigilaba si tomaba mis pastillas, esas que ya no tomaba, porque ya no confiaba en nada que viniera de ellos. Y con su vigilancia fuera de juego, vi mi oportunidad. El embarazo avanzaba, y con él, mi plan. Ya había hablado con una abogada de confianza, y tenía todo preparado para cuando llegara el momento. Pero necesitaba que fuera perfecto. Necesitaba que no pudieran torcer la narrativa, que no pudieran llamarme loca, ni exagerada. Así que esperé hasta el día en que Marco dejó abierta su laptop. No sé si fue un descuido o un acto de arrogancia, pero ahí estaba. Un archivo de Word con el título Plan Familia.
Dentro, un diario detallado de cómo había cambiado mis pastillas, cómo se lo había contado a su madre y cómo juntos habían decidido corregir mi postura frente a la maternidad. Incluso mencionaba cómo su madre lo había convencido de que una mujer que no quiere tener hijos solo necesita un empujón. Imprimí cada página. Las envié a mi abogada, también a una amiga de confianza que sabía todo desde el principio. Y luego, sin decir una palabra, me fui. A plena luz del día, con una maleta ligera y el alma hecha trizas. Me fui a un refugio para mujeres víctimas de abuso psicológico y coercitivo. Ellos me ayudaron a establecerme, a obtener protección legal. Me ayudaron a reconstruirme. Cuando Marco y Elena se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Intentaron contactarme, pero no respondí. Intentaron presentarse como víctimas, pero los documentos hablaban por sí solos. Y entonces el juicio. Nunca había pisado una sala de juicio, y menos como demandante. Pero ahí estaba, con 7 meses de embarazo, frente a un juez que escuchaba cada palabra con atención. Mi abogada presentó los correos, las grabaciones, las notas del diario de Marco, incluso un mensaje de Elena donde me llamaba inútil para decidir lo que es mejor para su propio hijo. El juez no tardó en entender lo que había pasado. Lo que ellos habían hecho no solo era inmoral, sino criminal. Manipular mi medicación sin consentimiento, orquestar un embarazo forzado y retenerme en un ambiente coercitivo eran más que suficiente para abrir una causa penal. Y así fue. Marco fue acusado de alteración de medicamentos y coerción reproductiva. Elena, de complicidad. Ambos intentaron negar todo, pero el juez los frenó en seco. La evidencia era clara, demasiado clara. En cuestión de semanas, se les impuso una orden de alejamiento. A mí se me garantizó la custodia exclusiva y la posibilidad de iniciar un proceso civil por daños psicológicos. La noticia llegó a sus conocidos, a sus trabajos, a su círculo perfecto. La familia de Marco, que siempre me había tratado con desprecio, ahora me miraba con miedo. Su imagen de familia ejemplar se derrumbó como un castillo de naipes. Y yo respiré por primera vez en mucho tiempo. Di a luz en un hospital diferente, rodeada de personas que me cuidaban de verdad. Mi hijo nació sano, hermoso. Lo miré y supe que jamás lo criaría con miedo ni mentiras. Le daría la verdad, siempre, incluso si dolía. Con el tiempo conseguí un trabajo, un lugar propio, y la tranquilidad de saber que había escapado, que había vencido, que la justicia no siempre es un cuento de hadas, pero a veces, cuando insistes, llega. Y cuando llega, arde. La vida después del infierno no fue sencilla, pero fue mía. Cada paso, cada decisión, cada respiración libre era un pequeño triunfo. Aprendí a confiar otra vez, aunque con más cuidado. Aprendí a mirarme en el espejo sin culpa, sin sentir que debía haber hecho algo diferente. Porque lo entendí, no fue mi culpa, nunca lo fue. Marco y Elena desaparecieron de mi vida, al menos físicamente. Supongo que siguen allí fuera, revolcándose en su vergüenza pública, enfrentando las consecuencias legales y sociales de su locura. Sé, por conocidos, que Marco perdió su trabajo, que Elena, acostumbrada a ser una figura influyente en su comunidad, ahora vive encerrada, odiando que el mundo ya no la admire, sino que la señale. Y yo los dejé atrás. No vivo con odio, pero tampoco con olvido. Porque olvidar sería permitir que algo así vuelva a repetirse. Contar mi historia, aunque duela, es la forma que encontré de transformar ese horror en advertencia. Para que otras mujeres, para que otras personas escuchen, vean las señales, no duden de su intuición y entiendan que el amor nunca debería doler, manipular ni encarcelar. Hoy, mi hijo crece en un entorno lleno de verdad, de amor genuino. No le falta nada. Y si algún día pregunta por su padre, le contaré la verdad. No la versión más cruel, pero sí la más honesta. Porque él también merece saber de qué logró salvarse. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con una traición que parecía irreversible y terminó con libertad, justicia y la más dulce forma de karma. Porque a veces el infierno tiene salida. Solo hay que encontrar la rendija y escapar cuando nadie esté mirando. Si esta historia te impactó tanto como a mí al vivirla, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que necesite escucharla y, por supuesto, suscribirte al canal de Vox Online. Aquí seguimos contando verdades que duelen, historias que enseñan y finales que hacen justicia. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. Nos vemos en el siguiente video.